Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los jugadores que han podido firmar una extensión de contrato de novato durante este verano. Porque al final, aparte del fichaje de Christian Wood y Kelly Oubre Jr., que están tomándose mucho tiempo, y el fichaje o la renovación de PJ Washington, no queda mucho más de lo que hablar en esta agencia libre, pero si bien ya hemos visto alguna extensión de contrato de novato, las grandes sobre todo, Desmond Bane, la Melo Ball, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, y hemos visto también la de... Isaiah Jackson, no. Isaiah Stewart, perdón, me he liado de Isaiah. Hemos visto también la de Isaiah Stewart de los Detroit Pistons. Quedan unas cuantas todavía por resolverse o por conocerse, y aquí lo que vamos a hacer es hablar de todos los jugadores que cualifican para firmar una extensión de contrato de novato. Y bueno, primero pasaré rápidamente por aquellos que no creo que vayan a renovar en absoluto, y luego hablaré sobre algunos que en algunos casos creo que tampoco van a renovar, pero como mínimo creo que cabe alguna posibilidad. Vamos a pasar directamente a esto. Suscribiros, dadle a like al vídeo si os ha gustado, comentadme debajo quiénes de todos estos jugadores creéis de verdad que van a acceder a una extensión de contrato en este momento. Y vamos a empezar entonces. Y en primer lugar tenemos aquí a Chuma Okeke, que es un jugador especial porque fue drafteado un año antes, pero tardó un año en firmar su contrato con los Orlando Magic. Primero estuvo un año en contrato dual porque tenía el ligamento cruzado roto, y en consecuencia ha finalizado ahora lo que es su tercera temporada en la NBA. Y esto hace que pueda firmar una extensión de contrato de novato. No va a ocurrir probablemente, así que lo tenemos aquí, porque tuvo un buen segundo año, pero el tercer año fue bastante malo y no creo que Orlando tenga intención de atarse a largo plazo a Chuma Okeke. Supongo que lo seguirán probando este año y luego ya veremos. Un caso muy similar es el de Malachi Flynn. Ahora ya son jugadores del draft. En los jugadores que no van a firmar o que no creo que vayan a firmar, vamos a ir de más atrás en el draft. Malachi Flynn fue el pick 29 hacia adelante, hacia el pick número 2. Pero Malachi Flynn, 3 años en Toronto, apenas ha jugado. Puede que este año tenga más responsabilidades, pero desde luego no ha demostrado suficiente para que Toronto tenga interés en atarse a largo plazo a él. Peyton Pritchard es diferente, porque creo que sí que ha tenido momentos con Boston, pero no ha tenido oportunidades. Parece que la relación ahora es un poco rara. Puede que Boston lo necesite más, sobre todo si Malcolm Brogdon está lesionado al principio de la temporada, así que tal vez tenga un rol más grande, pero no creo que vayan a hacer una extensión, y más cuando tienen tanto dinero atado a largo plazo los Boston Celtics, con la extensión de Jaylen Brown, más Kristaps Porzingis, más Tatum, etc. Así que esto es muy poco probable. Es más fácil que lo intercambien que lo extiendan. Zeke Nnaji es un jugador que a mí personalmente me gusta bastante y creo que Denver le ha dado muy pocas oportunidades. Habrá que ver ahora en su cuarta temporada en la NBA. Tal vez este año consiga más minutos con la salida de Jeff Green, no lo sé. Pero desde luego no ha demostrado suficiente como para firmar una extensión de contrato. Un equipo caro, tienen otras prioridades, y Zeke Nnaji ni siquiera una prioridad en el campo para el entrenador, para Mike Malone, mucho menos a la hora de renovar, ¿no? Alexei Pokusevski, el pick 17 de los Oklahoma City Thunder, dudo mucho que vaya a extender. Podría estar en la otra categoría, aunque estoy muy convencido de que no va a extender. ¿Por qué? Porque es verdad que ha habido un desarrollo, pero a estas alturas en su tercera temporada no está siendo ninguna maravilla, tampoco no ha sido ninguna maravilla, pero especialmente porque los Thunder tienen muchísimos jugadores muy potentes, poco a poco evolucionando y explotando, y van a tener que ir pagando a sus jugadores, y tienen que escoger a quién le pagan y a quién no, y Pokusevski de momento no ha justificado que se le pague, así que no me parece imposible incluso que lo muevan. Lo hablaba hace un par de días en el vídeo de los Thunder, porque están muy limitados de huecos en la plantilla, pero aún si se lo quedan será por este año y luego ya verán qué pasa. Dudo muchísimo que le vayan a ofrecer una extensión. Aaron Nesmith, he dudado un poco, pero Aaron Nesmith, pick 14 del draft, tuvo una muy buena temporada este último año en Indiana, pero Indiana tiene muchos jugadores jóvenes a los que darle minutos. Puede que los minutos de Nesmith este año se reduzcan. No estoy convencido de que tengan interés en ofrecerle una extensión y atarlo ya. Según lo que demuestre este año, se verá. Va a ser agente libre restringido, va a seguir teniendo el control sobre él. Dudo muchísimo que tenga sentido para Indiana darle dinero tan pronto, aunque el último año pasado, sobre todo a nivel defensivo, fue interesante. Kira Lewis, estoy convencido de que no va a recibir una extensión. De hecho, supongo que los Pelicans querrán deshacerse de su salario en algún momento, porque cobra unos 4 millones y algo, si no me equivoco, o algo así. Fue el pick número 13 del draft, pero se rompió el ligamento cruzado creo que al final de su primer año o al comienzo de su segundo año, y eso le ha perjudicado mucho, y la verdad es que no ha demostrado absolutamente nada en la NBA, así que New Orleans, que es un equipo caro además, no va a tener motivos para pagarle. Killian Hayes, por otra parte, el pick número 7 del draft, ha estado sano, ha demostrado algunas cosas, ha demostrado capacidad defensiva, es un buen defensor, de verdad que es un buen defensor, y capacidad de pase, pero es tan malo en ataque que es muy difícil darle minutos. Y en Detroit ahora mismo, con la llegada de Marcus Sasser, más incluso Ausar Thompson, más obviamente Jaden Ivey, Kate Cunningham,
no va a tener minutos, creo que esos minutos se van a ver muy limitados y desde luego no le van a ofrecer una extensión. No descartaría que los Pistons se planteen moverlo, si es que alguien tiene interés en seguir probándolo. Es muy joven todavía, llegó muy joven a la NBA, pero parece que a nivel ofensivo está muy lejos. Y ya cerca del final, entre los jugadores que creo que no van a extender, tenemos aquí a Isaac Okoro. De los nombres que hemos mencionado, creo que es uno de los que más ha demostrado. Es un defensor sólido, pero no tan bueno como uno podría esperar. Es pequeño para jugar de alero, al final juega más de escolta y lo ideal sería que fuera un alero, puesto que no es un gran jugador ofensivo. Su tiro de 3 es muy malo. Es verdad que ha anotado con porcentajes altos, pero en tiros completamente abiertos, en muy poco volumen, pero la realidad es que no es un buen tirador y tiene mucho que mejorar en esos aspectos. No creo que Cleveland se vaya a rendir con él en absoluto, pero fichajes como el de Max Strus, por ejemplo, van totalmente a cubrir la posición que no está cubriendo Isaac Okoro, así que veo muy poco probable que los Caps le vayan a querer pagar. Y ya para acabar, los jugadores que estoy convencido o casi convencido de que no van a extender, James Wiseman. Es que dudo que vaya a ocurrir. Estamos hablando de un jugador que después de haber sido el segundo pick del draft ha demostrado muy poco, está ahora en Detroit disputando por minutos. Los Pistons ya han extendido a Isaiah Stewart, como decía antes, tienen también por ahí a Killian Hayes que no lo va a conseguir y a James Wiseman que dudo que lo vaya a conseguir. El problema con James Wiseman es que además, como ha sido el pick número 2 del draft, su qualifying offer va a ser muy alta y cabe la posibilidad de que tenga incluso que rechazar su qualifying offer porque no creo que se pueda justificar ni siquiera ese salario. A ver qué pasa con él, pero desde luego la extensión a día de hoy no tiene sentido que esté sobre la mesa porque Wiseman no es un jugador que se merezca cobrar lo que cobra ahora mismo con su contrato de novato, ya no digamos en un próximo contrato, ¿no? Y vamos ahora a pasar a los jugadores que creo que sí, que van a negociar una extensión. En algunos casos ocurrirá y en otros no, desde luego. Pero vamos a pasar a hablar de estos jugadores y voy a ir de menos a más en función del dinero total que creo que pueden llegar a conseguir, ¿vale? O sea que de entre los jugadores menos relevantes que pueden firmar una extensión, tenemos en primer lugar a Precious Achiuwa. Creo que es bastante posible que no ocurra, ¿eh? Simplemente creo que está por encima del resto de jugadores que hemos mencionado porque sé que le gusta a los Raptors y si por algún motivo acaban moviendo a Pascal Siakam, por ejemplo, hay más hueco en la plantilla para darle minutos. Achiuwa ha demostrado intensidad defensiva, versatilidad, muy malas decisiones con el balón en las manos, esto es un problema, pero tuvo un año en su segunda temporada en el que tiró bien de 3, este año hubo un declive, ha estado también un poco lesionado. Creo que es un proyecto que le sigue interesando a Toronto, por lo que si llega a un acuerdo no muy alto, tened en cuenta que Achiuwa no ha cobrado tanto porque fue el pick, creo que 20 del draft, cabe la posibilidad de que llegue a un acuerdo, pero es bastante posible que no ocurra. Lo mismo para Deni Avdija. Avdija ahora además se va a ver en una situación muy diferente. Los Wizards han cambiado totalmente, son otro equipo, pero Deni Avdija es ahora mismo un jugador que tiene posibilidades de escalar mucho su rol en Washington. Habrá que ver si Jordan Poole y Kyle Kuzma le pasan el balón, desde luego. Pero es un jugador muy bueno en defensa, solo ha demostrado. Un jugador limitado a nivel ofensivo, como en tamaño, capacidad de pase, pero que tiene que mejorar a nivel ofensivo, y hasta que lo haga creo que es difícil que firme una extensión. Aún así, siendo Washington un proyecto joven que no va a tener en qué dedicar el dinero a largo plazo, no creo que sea imposible en absoluto que acabe llegando a un acuerdo con Deni Avdija si el contrato no es excesivo, si Avdija es consciente de la realidad de su situación y de que no se merece cobrar 15 millones por año a día de hoy. Avanzamos ahora a Obi Toppin. Esto es poco probable en mi opinión, pero acaba de llegar a Indiana, va a cambiar de rol, creo que va a ser bueno los Pacers y tal vez los Pacers, si de verdad confían tanto en Obi Toppin como yo confío, Toppin estaba muy tapado en New York, debería intentar llegar a un acuerdo con Toppin porque si juega bien, si juega a la altura de mis expectativas con Tyrese Haliburton al lado, dentro de un año como agente libre restringido va a ganarse más dinero. Ahora mismo los Pacers pueden llegar a un acuerdo posiblemente con él en el que le paguen más de lo que uno puede esperar ahora mismo, una cifra que puede parecer sorprendente, pero que no lo sea dentro de un año. Habrá que ver cómo se considera a sí mismo Obi Toppin, como de valiosa resulta para él la seguridad financiera a largo plazo y cómo dispuestos están los Pacers a dedicarle recursos, pero no creo que sea imposible que haya un acuerdo aquí. Cole Anthony lo he puesto un poco por encima porque no estoy nada convencido de que vaya a ocurrir, pero si llego a un acuerdo con los Magic, Cole Anthony ha demostrado más que Obi Toppin y los jugadores de su estilo de corte ofensivo, esos guards capaces de anotar, suelen cobrar no una auténtica locura, cada vez menos desde luego, pero a menos que seas un jugador de élite o a nivel ofensivo estilo Tyler Herro o como demostró en parte Jordan Poole, no estamos hablando más bien de la mitad del dinero, pero creo que Cole Anthony puede llegar a un acuerdo con un contrato similar al de Coby White en una extensión, unos 13-14 millones por año. No creo que vaya a ocurrir, pero al mismo tiempo a Orlando le hace falta talento de perímetro más que otra cosa y tiro, y Cole Anthony es competente en ese aspecto, así que no creo que sea imposible. Por otra parte tenemos a Josh Green. Josh Green ha demostrado mucho, es un muy buen defensor además, un jugador que creo que encaja muy bien en estos Dallas Mavericks.
Es posible que no lo muevan porque Dallas está tan desesperado, perdón, que no lo extiendan, porque Dallas está tan desesperado por competir pronto en torno a Luka Doncic y Kyrie Irving que tal vez quiera mantener la flexibilidad, porque si llega a un acuerdo de una extensión va a ser muy difícil moverlo durante este año hasta el próximo verano que empiece ese nuevo contrato. Pero Josh Green podría estar viendo hacia un contrato de unos 60 millones de dólares a lo largo de 4 años, tal vez incluso un poco más. Es muy bueno en defensa, es capaz de crear un poco con el balón en las manos, ha mejorado como tirador. Y no es tanto su producción actual, su tercer año fue sólido pero no increíble, como lo que puede llegar a producir a largo plazo teniendo en cuenta cómo ha mejorado desde su primer año hasta el tercero. A mí me parece un candidato muy sólido a extender y yo creo que Dallas debería planteárselo muy seriamente y estar negociando con él porque es un jugador bueno y útil a largo plazo. Un Yoko Kongu, por otra parte, es uno de los dos jugadores de los Atlanta Hawks que veremos aquí. Atlanta ha descargado mucho dinero al mover a John Collins, ha conseguido además renovar a DeJounte Murray con un contrato muy bueno, muy barato en relación a su rendimiento. Y ahora habrá que ver qué hacen con Yoko Kongu, que parece que esperan que sea su pivot principal a largo plazo. Clint Capela lleva en venta media temporada como mínimo, tal vez un año entero. Y en ese caso seguramente tengan que llegar a un acuerdo bastante cuantioso con él. No creo que Kongu vaya a llegar a los 20 millones o más de 20 millones por año que está cobrando ahora mismo Capela. Pero creo que en el rango de Josh Green o por encima de Cole Anthony estará en unos tal vez 15 millones por año. Viendo el contrato de Isaiah Stewart o Kongu seguramente vaya a pedir más. Así que no estoy convencido de que vaya a llegar a un acuerdo, una extensión de contrato, pero Kongu es un jugador muy interesante, versátil en defensa, un muy buen reboteador, un pivot pequeño eso sí, pero creo que realmente encaja en Atlanta y no me sorprendería que llegue a un acuerdo. Y precisamente el otro Atlanta Hawk que he puesto un poco por encima es Saddiq Bey. ¿Por qué? Básicamente porque los jugadores de perímetro se llevan más dinero que los centers, es lo habitual. Creo que cabe la posibilidad de que en el vacío Kongu sea un mejor jugador que Saddiq Bey, pero Bey en su media temporada en Atlanta aportó tiro, aportó profundidad en el ala, algo que hace un tiempo Atlanta tenía de manera muy holgada y que ahora mismo no tienen tanto, y creo que es un jugador que le gusta a Quinn Snyder, al nuevo entrenador de los Hawks, y un jugador al que va a tener interés en mantener. Saddiq Bey seguramente esté viendo hacia un contrato no de 20 millones por año, pero que no sorprenda que esté poco por debajo de eso, tal vez 18, 17 millones por año. Los jugadores cada vez cobran más, obviamente con la subida del margen salarial, los jugadores de ala capaces de tirar se ganan mucho dinero y Saddiq Bey no creo que vaya a ser barato, de hecho no me sorprendería en absoluto que no llegue a un acuerdo de una extensión porque Atlanta no quiera pagarle suficiente, tal vez estén un poco asustados después de lo mal que les salió el contrato de John Collins y puede que Saddiq Bey esté dispuesto a esperar un año. Y ya estamos cerca del final. He puesto por encima a Patrick Williams de Saddiq Bey. Y sí, Patrick Williams no ha demostrado tanto como Saddiq Bey a estas alturas o como varios de los jugadores mencionados antes. Pero fue el cuarto pick del draft y eso da caché y eso importa, aunque parezca que no importa y tiene peso para las franquicias. Es muy difícil asumir que no has acertado con una elección de lotería tan alta y en consecuencia normalmente fuerzas un poquillo más para justificarlo y adicionalmente creo que de verdad Patrick Williams está evolucionando hasta convertirse en un jugador muy sólido en esa posición de ala pivot. Este año podría dar un salto y ser un jugador realmente productivo. Ya ha tenido sus momentos de producción en el pasado con Chicago y de verdad que creo que si llega a un acuerdo de una extensión no me parece sorprendente en absoluto que roce los 20 millones de dólares por año. Decidme en los comentarios, tal vez os parezca una aberración. A mí no me lo parece, el mercado está creciendo mucho, cada vez hay muchísimo más dinero en juego, los 20 millones de ahora no son los 20 millones de antes, y un jugador de ala como Patrick Williams, tan joven, tan atlético y con tanto potencial, se paga. Y ahora vamos a saltar a jugadores ya que han sido mucho más productivos. En primer lugar tenemos a Immanuel Quickley, otro jugador que creo que está buscando más de 20 millones de dólares por año. Creo que Quickley se va a ver perjudicado por la percepción que están teniendo ahora mismo contratos como el de Tyler Herro o Jordan Poole. No es el mismo estilo de jugador, Quickley es un muy buen defensor, de hecho ha sido clave en la defensa de New York, pero ha tenido dos problemas. Bueno, ha tenido una cosa muy buena, que es que este último año, en su tercera temporada con los Knicks, ha sido un muy buen jugador, pero acabó mal la temporada y fue terrible en playoffs. Y eso no le ayuda en absoluto de cara a asegurarse un contrato, y al mismo tiempo creo que, siendo consciente de cómo ha jugado a nivel ofensivo, que no ha sido un jugador de 20 puntos por partido como los otros que he mencionado, pero sí que ha sido un jugador productivo, y que es un muy buen defensor, Quickley va a estar buscando esos 20 millones por año. Y no sé si los Knicks lo ofrecerán, y es posible que al mismo tiempo los Knicks, igual que como mencionaba antes con Dallas, no quieran extender a Immanuel Quickley porque es una pieza de intercambio importante en caso de que se involucren en algún intercambio, ya sea este verano o en medio de la temporada, y si lo extienden va a ser muy difícil de intercambiar. Si llega a un acuerdo, creo que Quickley estará eso, rozando los tal vez 4 años, 78 millones, una cosa en esa línea. No me sorprendería en absoluto, pero bueno, habrá que verlo. Y ahora ya saltamos a palabras mayores. Devin Vassell no va a ser barato en absoluto. No me sorprendería que estemos hablando ya de cifras cercanas a un máximo salarial. Puede sorprenderos, pero de verdad estamos hablando de un jugador de ala que ha producido un nivel muy alto este año en San Antonio. Un equipo malísimo, es verdad, pero que es probablemente el segundo mejor asset de los Spurs, solo por detrás de Víctor Wembanyama. Encaja bien con Wemby además.
Y su capacidad de creación, o la capacidad de creación que ha demostrado, su capacidad de tiro, su tamaño, su potencial defensivo, la edad que tiene, Vassell puede que esté pidiendo más de 25 millones por año. De hecho, si soy San Antonio ya puestos, intentaría extenderlo por 5 años en total, por lo que una extensión de 5 años, 130 millones de dólares o algo en esa línea, de verdad que no me sorprendería en absoluto, tal vez un poco más. Un máximo, esa cifra de Desmond Bain de 5 años, 190, tal vez sea mucho, pero incluso puede que llegue a los 150, 160 millones de dólares a lo largo de 5 años con bonuses. No me sorprendería. Y un jugador que tengo a la par, no sabía a quién poner por delante o quién por detrás, es Jaden McDaniels. Está pasando el debutando, creo, no sé si lo escucháis, pero bueno. Jaden McDaniels está a la par de Devin Vassell. Creo que estamos hablando de contratos similares. McDaniels es una bestia defensiva, uno de los mejores defensores de la NBA ya, después de 3 años en la liga. A nivel ofensivo no ha demostrado la producción de Devin Vassell, pero ha mejorado como tirador y creo que va a ser un jugador de 15, 16, 17 puntos por partido eficientes, siendo uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA, y eso se paga mucho. Cuando tienes un defensor de élite que no es un lastre en ataque, eso es muy caro. Así que estamos hablando posiblemente de una cifra por encima de los 25 millones por año. Yo, si soy Minnesota, hago todo lo posible por emparejar la duración del contrato de McDaniels al de Anthony Edwards, así que intentaría negociar una extensión de 5 años. Si tienes que pagar 5 años 150 millones de dólares, lo haces. Y habrá que ver qué pasa, porque esto va a ser muy importante. No lo he dicho durante el vídeo, creo, pero estas negociaciones se finalizan creo que como el 18 de octubre o algo así, o sea que todavía queda tiempo. La mayoría las veremos en octubre, pero esta me parece muy interesante. Y ya para acabar, la última. Esta ya se ha dicho que no va a pasar, pero entre todos estos jugadores, si ocurre, Tyrese Maxey va a ser el que más dinero se lleve de todos. Ha sido un jugador muy bueno, un equipo muy competitivo en Filadelfia, es uno de los mejores assets de este equipo. No lo han extendido de momento por si al final acaban teniendo que moverlo y porque al mismo tiempo, como fue un pick muy bajo en la primera ronda del draft en su momento, tiene un cap hold bastante reducido, creo que como de 13 millones de dólares, y en consecuencia el año que viene, si los 76ers pierden a James Harden, tienen la ruta de buscar margen salarial disponible. Tal vez haga un vídeo hablando sobre esto, pero básicamente hay un par de motivos estratégicos por los que los 76ers no han extendido a Tyrese Maxey, pero a la hora de firmar una extensión, si al final cambiaran de idea, se va a llevar más dinero que cualquiera de estos. Puede que estemos hablando del contrato de Desmond Bain, básicamente, o muy poco menos. Maxey es un muy buen jugador ofensivo, es malo en defensa, mejor que Hero y Poole, pero malo en defensa, pero habrá que ver cómo sigue evolucionando y sí, se va a llevar mucho dinero. Y nada, con esto hemos finalizado con este vídeo, repasando todos los jugadores que podrían firmar extensiones de contrato este verano y que todavía no lo han hecho entre los jugadores en contrato de novato. Obviamente hay muchos más jugadores que podrían firmar extensiones. Decidme debajo cuáles creéis que van a firmar y cuáles creéis que no. ¿Cuántos imagináis más o menos que pueden cobrar estos jugadores? Lo voy a leer seguro si lo ponéis. Me interesa saber vuestra opinión. Tal vez yo esté muy desencaminado en algún caso, tal vez en otros no. Ya lo veremos. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.